Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Vamos a celebrar en grande el día 15 y hoy que es día 16, porque estamos celebrando el Día de la Independencia de México. Y necesitamos nosotros que estemos de buenas, contentos, porque somos un país libre y un país que va a salir adelante con esta situación de la pandemia. Hoy estamos viendo el tema de jueces. Estoy haciendo un resumen de los libertadores, que precisamente queda muy bien con lo que estamos celebrando el día de hoy. Recuérdense que cada vez que entraba un libertador era porque hacían lo malo delante de la presencia de Dios. Los hijos de Israel se iban tras los dioses de esa nación, se entremezclaban con esta nación. Esto nos deja ver 4 cosas que debemos de considerar en nuestra vida. Primero, que se iban tras otros dioses, tenían otras costumbres, se separaban de la presencia de Dios. Y esto hacía que definitivamente no tuvieran el favor de Dios. La segunda cosa era la mezcla entre las naciones. Las cosas y costumbres de esas naciones las tomaban y vivían con esas costumbres, al grado que muchos de ellos se casaban con mujeres que eran de otra, pues de esa nacionalidad, de esas costumbres diferentes. La tercera cosa que yo veo es precisamente que como que traían todavía ese espíritu de derrota, de esclavitud, como que se agachaban ante las circunstancias. No era gente victoriosa que pudiera luchar para dominar, sino más bien eran dominados. Y número 4, se volvieron egoístas y se centraron en su casa, en su alimento y en sus maneras de vida, como en el caso de Gedeón. Ellos se dedicaban, estaban en las cuevas, pero buscaban la manera de cultivar y de tener alimento para su familia. Así de que el Señor mandaba un libertador cuando ellos clamaban: Señor, por favor, ayúdanos, libéranos de esto. Y entonces llevaba un libertador. La primera es Débora, que es un caso extraordinario, porque es Dios quien manda a esta mujer. Es Dios quien la pone, es Dios quien la eleva, es decir, la gente escuchaba lo que ella decía. Ella decía de qué manera y por dónde tomar precisamente la victoria, y entonces eso te habla de la presencia de Dios sobre su vida. Débora se sentaba bajo la palmera a juzgar, era juez y era gobernadora, para que la gente pudiera hacer lo que ella decía. Y entonces la gente iba y lo hacía. Débora era profeta, era la voz de Dios. Creían en lo que ella decía de parte de Dios. Ella era madre de la nación, es decir, ella se pone como una madre para tratar a la gente de una manera tierna, afable y llena de victoria. Así de que estas eran las condiciones. Y iba en el transcurso de su vida hasta que un día ella se pone, yo supongo, en un espejo, así me la imagino, donde dice a sí misma: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Canto, da canto de victoria. Entonces ella misma se anima y se dice a sí misma: vamos, despierta. Es tiempo de que hagas lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces lo primero que hace es que va con la persona que puede apoyarla para tomar la tierra, y nos dice aquí Abinoam, versículo 6, y dice aquí que le está diciendo: no te ha mandado Jehová diciendo de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor. O sea, ya es tiempo de tomar la victoria y de hacer la voluntad de Dios. A lo cual él dice: si tú vas conmigo, yo voy. Qué hermoso, si tú vas conmigo, yo voy. Le dice a Débora, y Débora le dice con una condición: que le des la victoria a las mujeres. A lo cual él accede, y entonces vemos que ellos se encaminan a unir al pueblo
Y como ella tiene la unción del Espíritu Santo, vemos que le dice en el versículo 14, levántate porque este es el día, le dice al pueblo, el día en que Jehová ha entregado a Sisar en tus manos, le dice al pueblo. Y es el mensaje que nos está dando hoy a todas las damas que han tenido que estar en el hogar, buscando la manera de mantener junto al hogar, de mantener a los hijos en todo lo que tiene que ver con esta manera de aprender en línea, en esta manera de poder tener el hogar, la economía. O sea, son muchas cosas. Y es tiempo de decirte, levántate, levántate, despierta, despierta. No es tiempo de dormitar en opresión, en depresión, en tristeza, en angustia. No es tiempo de dormitar porque las cosas no están funcionando bien en el hogar. No, 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 no. Es tiempo de que te levantes porque el Espíritu Santo está sobre ti y el Señor quiere bendecir tu vida en una forma extraordinaria. Confía en Dios, confía en su presencia, búscale y créele. Y cree que el Señor suplirá cada una de tus necesidades. Así es de que Débora triunfa y después de que Débora triunfa, entonces llegamos a Gedeón. Y Gedeón es una persona que se considera a sí mismo pobre. Es una persona que se considera a sí mismo que no tiene la capacidad para poder llevar al pueblo de Israel a la victoria. Sin embargo, Dios le da señales una y otra vez hasta que finalmente él se da por enterado de que Dios quiere hacer algo a través de su vida. Y vemos en la Escritura que Gedeón hace lo que el Señor le pide, que vaya con 300 personas, llega a 3 escuadrones, uno de un lado, otro de otro, o sea, 100 de un lado, 100 de otro lado y 100 de otro lado, a lo cual él accede. Y el Señor le dice que lleve cántaros, que lleve con teas ardiendo, que vaya en su mano izquierda, en su mano derecha, esa manera de llevarlo, la victoria. Dice el versículo siguiente, 31 en el capítulo 7, dice así, aquí, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. ¡Pum! Sonó, imagínate ese sonido en la noche cuando todos los enemigos ya tienen miedo de Gedeón. Y en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová y de Gedeón, dice aquí, por la espada de Dios y la espada de Gedeón. Yo veo que estas 4 señales nos hablan de cosas extraordinarias. Las trompetas te hablan de victoria, te hablan del sonido de triunfo, al igual que la alabanza el día de hoy. Cuando tú llenas tu hogar de alabanza, pones música, te llenas de gozo y confías que la alabanza cambiará todas las cosas. Todo lo que respire, alabe al Señor. En tiempos de crisis, como en tiempos de triunfo, en cualquier tiempo tú tienes que alabar al Señor, porque es una manera de decir a la pandemia, al enemigo, estamos triunfando. Y la Escritura también nos habla de que los cántaros representan a tu persona, que tienes que romper tu orgullo, que tienes que romper tu manera de pensar, que tienes que romper lo que tú crees para dejar que el Señor sea el que vaya moldeando las cosas a la manera de las Sagradas Escrituras, a la manera de Él. Por eso es importante que nos dejemos moldear, que nos dejemos guiar, que hagamos lo que el Espíritu Santo nos va mostrando y nos va pidiendo que hagamos. Y luego nos habla de las teas. Algunos lo ponen como una antorcha, otros los ponen como una serie de carbones encendidos. A mí me gusta hablar de que son carbones, que no se apagan, que ya es lo último de las brasas, de si tú pones en una hoguera la leña,
¿verdad? La leña empieza a arder hasta que finalmente quedan lo rojo del carbón. Tú eres como un carbón que ya está a punto de apagarse, pero no se apaga, porque está siendo soplado por la mano de Dios, está siendo soplado por la presencia de Dios y por el Espíritu Santo. Lo que ocasiona es algo extraordinario. Nos dice la Escritura, versículo 22, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Sus enemigos no sabían qué hacer, se voltearon unos contra otros. En medio de esta pandemia, yo pienso que vamos a ganar. Todos están esperanzados en tener la vacuna, pero nosotros estamos esperanzados en que tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque no tenemos miedo, porque no tenemos zozobra de lo que va a pasar, porque Dios tiene en control todas las cosas. Finalmente termina la historia de Gedeón y entramos con otra historia, en la historia de Jefté, donde la Escritura nos dice que vuelven a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. El caso de este hombre es un caso especial. Su madre era una mujer que su trabajo o su forma de vida, diferente a todo lo que nos hubiéramos imaginado. Ella era ramera. Los hijos por parte de su padre lo echaron fuera de su casa. Vivió como maleante entre las montañas, entre los pueblos. Y cuando los ancianos no sabían qué hacer, ya sentían que la soga les llegaba al cuello, que no tenían cómo hacerlo, lo maravilloso es que van y lo buscan. ¿Por qué a él? ¿Por qué a un hombre que no tenía mucho que ofrecer? Porque Dios quiere usar a todas las personas, el que se siente capaz como el que no se siente capaz, el que siente que su forma de vida ha sido un fracaso, como el que siente que su vida ha sido victoriosa en Cristo Jesús. Escúchame bien, él accede, acepta, y entonces viene la unción del Espíritu Santo, y la Escritura nos dice que la manera de su vida nos demuestra algo muy bello. En el versículo, dice aquí, en el versículo 12 del capítulo 11, y envió Jefté mensajero al rey de los amonitas. Nos está hablando de hacer un diálogo, tratar de dialogar para no entrar en guerra. Los amonitas ya estaban dispuestos a hacer guerra y destruir al pueblo de Israel, acabar con ellos. Y él entra en un diálogo. Y en el diálogo, porque vienen a pelear por las tierras, en el diálogo les deja ver que la historia era a su favor, que ellos habían conquistado legítimamente esa tierra. Y le deja ver la geografía, por dónde pasaron, qué hicieron, de qué manera se dirigieron, para poder ver si así los convencía. A lo cual esta gente no quería ser convencido. Esta gente estaba dispuesto a vencer al pueblo de Israel. Esta gente estaba realmente determinado a acabar con ellos. Así es de que la Escritura nos dice que él entonces fue lleno del Espíritu Santo, en el versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y pues ahí empezó. Cuando dice que llegó sobre de él, nos habla de que lo primero que vemos es que junta todo el pueblo estaba regado por todos lados. Y entonces se junta con él. Y se junta por el mandato del Espíritu. Esta parte de la Biblia me fascina. Porque no es por su elocuencia, no es por su habilidad, es porque el Espíritu de Dios así lo quiso. Y cuando dice, vénganse, vamos a hacer guerra, y todos se juntaron. El resultado de esto fue que ganaron la guerra. Y lo que nosotros vemos en la vida de él es que es un hombre que sabe dialogar. No tiene que gritar, no tiene que hacer cosas en desquite, sino por el contrario, busca el diálogo, busca la reconciliación, aunque no se le da, y así gana la batalla. Finalmente,
tenemos el caso de Sansón. Sansón, que fue provisto de un carácter especial, porque la Escritura nos dice que fue nazareno. Y nazareno quiere decir alguien que es separado para la presencia de Dios. Es decir, la gente sabía que era nazareno porque traía el pelo largo. Vivía en santidad porque la Escritura nos dice que no podía tomar bebidas embriagantes y uva y una serie de cosas. Y nos deja ver que era un hombre separado y santificado, y los padres buscaban la manera de que así fuera, que él estuviera con esas características. Pero lo hermoso de este pasaje es cuando la Escritura nos dice que se enamora de Timnat. Y los padres están enojados, están así como que dice, ¿qué está pasando con nuestro hijo? Están preocupados. ¿Por qué? Porque él era separado para la presencia de Dios. Y hay un versículo que me fascina a mí, que es el versículo, capítulo 14, 4, donde dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Dios buscaba ocasión contra los filisteos, y Dios hizo que las cosas se parecieran que él iba a unirse a esta mujer. Me gusta poner como ejemplo el capítulo de Génesis 50-20, donde la Escritura nos habla precisamente de José. Y nos dice que ya cuando sus hermanos se habían sido descubiertos y estaban en la presencia de José, los hermanos estaban enojados, tenían miedo de alguna manera del hermano. Pero este versículo es extraordinario, porque el mismo José les dice aquí, vosotros pensáis mal contra mí, porque lo vendieron, lo entregaron a los amalecitas. Mas Dios dice aquí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, Dios utilizó lo que todo parecía que estaba mal, el hecho de que él estuviera en la cárcel, para llegar a ser primer ministro, y después de que llegó a ser primer ministro, él entiende cuando esté enfrente de sus hermanos, Dios lo usó para salvar a la nación. Así es de que aquí tenemos a este hombre que él sabe que Dios lo está usando más bien Dios le dice a sus padres que Sansón está siendo usado para la salvación de su pueblo. Y bueno, vemos toda la historia de Sansón, que es una historia muy fuerte, y en este versículo vemos precisamente cómo Sansón es usado por Dios de esta manera. Hay una parte de la Escritura de la vida de Sansón donde nos dice que después de haber matado gente aquí y allá y acullá, él se fue a la cueva. Y estando en la cueva, él está solo. Su amigo lo traiciona. La mujer con la que se va a casar lo traiciona. El pueblo no quiere saber nada de él. Y lo que es peor, los filisteos amenazan al pueblo que si no lo entregan, van a acabar con los ciudadanos del pueblo. 3,000 personas van a buscarlo a la cueva. Y ahí en la cueva lo convencen para que se entregue. Me llama mucho la atención esta parte, porque yo creo que era el momento donde podían haber ganado la batalla, donde no podían tomar armas, porque en ese momento y en ese entonces no había armas. Pero necesitamos entender que era la oportunidad de que, por supuesto, que Sansón era gobernador, pudiera él conquistar sobre sus enemigos. Y no fue así. Esto nos lleva a entender algo muy importante en nuestro estudio y en nuestra vida. Que si nosotros no permanecemos unidos y cada quien se encierra y se pone en su angustia, en su dolor, en su tristeza, nos alejamos de Dios.
No podemos nosotros estar separados unos de otros. Tenemos que entender que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Que nosotros tenemos la gran bendición y la gran ventaja de tener a Cristo, de tener a los hermanos, de que gente está orando por nosotros, de que gente está al pendiente de lo que nos está pasando, si es que nosotros les pedimos que oren por nosotros. Familia, no son tiempos para estar en una cueva. Obviamente tenemos que estar encerrados en casa, no podemos salir, tenemos que cuidarnos, pero por supuesto que tenemos los medios de comunicación que no habían existido en ninguna otra época más que en esta última época de la existencia del ser humano, para poder decir: no te quedes en la cueva, pero tampoco te voy a entregar a los enemigos. No te quedes en la cueva, pero tampoco te voy a dejar que te quedes solo. A lo cual vemos que Sansón tiene que enfrentar a una cantidad de personas donde mata 1000 personas con la quijada de un asno. No tiene que pasar así en nuestro tiempo y en nuestra época. Lo que nosotros necesitamos captar y entender, que somos una familia, que estamos unidos y que creemos que el Espíritu Santo trae victoria en nuestras vidas. Finalmente Sansón gana cuando lo ponen en las columnas, tira la parte donde está el dios Dagón, ¿verdad? Y nos habla de la victoria de Sansón. Ahora, estos 4 conquistadores nos hablan de diferentes cosas que sucedieron. Débora se dice a sí misma: levántate, despiértate, despiértate, despiértate. Le dice a la persona más influyente: vamos tú y yo y conquistemos esta tierra. Por otro lado vemos a Gedeón, que es un hombre que está dudoso, que no sabe cómo hacerle, que pide una señal y otra, pero de repente él se da cuenta de que Dios está actuando y va con 300 hombres y hace lo que tiene que hacer. Alaba al Señor, glorifica su nombre, rompe esas vasijas, tu vasija, mi vasija, para dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros en tiempos de pandemia lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y Dios quiere que en este tiempo nosotros aprendamos a depender de Él y aprendamos a vivir lo que va a hacer el Señor en los próximos tiempos. Estos carbones que apenas si dan fuego, Dios los está usando y nunca dejará que se apaguen si tú caminas en la dirección del Señor. Jefté es aquel que es restaurador, que sabe cómo restaurar a su familia, a sus hijos, a su esposa, que sabe cómo vivir en perdón y en arrepentimiento, que sabe cómo hacer que las cosas funcionen a través del diálogo entre unos y otros miembros del hogar. Y luego vemos a Sansón, el hombre que fue usado en un tiempo donde todo parecía que estaba en su contra, que nadie quería estar con él. Salió de la cueva y al salir de la cueva él dice: tengo sed. Y al pedir agua y al orar al Señor, vemos que el Señor le saca agua de la peña. Tú y yo tenemos el agua viva, el agua de bendición para nuestra vida. Y el Señor trae bendición. Ahora, estamos en este tiempo y en esta circunstancia porque la Escritura nos lleva a 2 de Crónicas 7:14, donde la Escritura nos dice, aquí, hablando ahora de nosotros, lo que tenemos que estar haciendo, dice así, de esta manera, la Biblia. Segunda de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Así es de que, familia, estamos orando, estamos creyendo, no nos echamos para atrás, no le echamos la culpa a Dios de lo que está pasando, no nos sentimos esclavizados, sino por el contrario, tenemos que estar en fortaleza porque lo que viene es muy fuerte. ¿Qué es la manera de esta nueva forma de vivir? Dios nos lo está mostrando y nos lo mostrará aún mayor. Porque ya no es tiempo solo de sentarnos y escuchar. Ahora es tiempo de participar y llevar mucha gente a los pies de Cristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero también estamos viviendo tiempos de reconciliación, de restauración, de quebrantamiento, para que el Señor actúe y haga una obra extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto a cada uno de tus hijos en tus manos. Te pido, Señor, que hagas una obra trascendental, que tú traigas libertad, que tú traigas fortaleza y que cada uno de los miembros de la familia reciba a Cristo. Que cada uno de los miembros de la familia caminemos en tu presencia. Señor, guíanos, fortalécenos, ministranos y haz que nuestra vida resplandezca cada momento de ella. Señor, te pedimos por México, te pedimos por nuestro presidente, te pedimos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por el gobernador del estado de Hidalgo. Te pedimos, Señor, que ellos hagan lo propio, lo correcto, lo justo en nuestra nación y que nosotros vayamos confiados en que tú has puesto a los gobernantes y que tú has tomado la decisión de que así es como debe de ser en esta época. En Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Familia, pues es un gusto realmente estar en este tiempo a larga distancia. No se olviden de dar a la obra del Señor. Quiero agradecerles a todos los que han sido fieles en el dar. Gracias a ustedes, la congregación continúa y continúa. Gracias a sus aportaciones, tenemos la bendición de no estar sufriendo en el área de los pagos, la economía y todo lo que representa. No te canses de dar, no te canses de aportar a la obra del Señor, es decir, a la congregación. No te canses de entender que somos un cuerpo en Cristo y que todos juntos podemos hacer de este tiempo tiempos emocionantes. Así es de que da lo que tienes que dar, no bajes la guardia, dalo con alegría y sencillez de corazón, entendiendo que Dios, a la misma manera que tú das, el Señor también te da a ti. No te canses, da con alegría, da con sencillez, porque Dios ama al dador alegre. Y esta es la oportunidad de poder ver la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios a través de nuestras aportaciones. Dios les bendiga.